Una unida comunidad de Wisconsin quedó aturdida debido a una misteriosa desaparición. La gente del barrio estaba muy afectada, asustada. ¿Qué demonios está pasando? Toda una familia había desaparecido sin dejar rastro. Que desaparezca un individuo es fácil de explicar, pero toda una familia es muy difícil. Toda una familia. La comunidad estaba en estado de shock, preguntándose quiénes serían los siguientes. A la gente le sorprendía que ocurrieran cosas así. Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Condado de Jefferson, Wisconsin. El condado es único. Es un condado predominantemente rural, a pesar de encontrarse entre dos grandes áreas metropolitanas. Para la gente que vive en este rincón de Wisconsin, los problemas de las grandes ciudades les quedan a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Son gente muy confiada, típicos habitantes del medio oeste, honradas gentes trabajadoras. Pero en un perfecto día de julio, 3 de sus habitantes, la familia Kernack, desaparecieron. Extraño sería una buena palabra para definirlo. 3 personas y su perro habían desaparecido. Y una llamada a la policía. Sargento Inspector Lee. Dio pie a un misterio. Un misterio que llevaría a los agentes por medio país, solo para encontrar las respuestas mucho más cerca. Primero recibimos la llamada del hijo mayor, Andrew Kernack, diciendo que estaba esperando a su familia que volvían de su cabaña en el norte, en Coloma, Wisconsin, pero no llegaron, aunque no se preocupó de verdad hasta el día siguiente. 24 horas después de cuando tenían que haber llegado, los Kernack aún no habían vuelto de sus vacaciones del 4 de julio. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre el horario de Allen el viernes pasado. Según Andrew, cargaron el vehículo de su hermano y se fueron. Según él, esta fue la última vez que los vio. Es algo muy raro, es sospechoso. Andrew Kernack estaba descompuesto. Quería que la policía le ayudara a encontrar a su familia. Dijo que su familia era muy responsable y ni un solo día faltarían al trabajo. Fue entonces cuando empezó a preocuparse. 3 personas, toda una familia desaparecida, no es normal. Allen y Donna Kernack y su hijo Thomas, de 21 años, así como el perro de la familia, habían desaparecido. Un agente se dirigió al último paradero conocido para comprobarlo. La cabaña estaba cerrada con llave. La puerta de la nevera seguía abierta desde la última vez que fueron. Oficina del sheriff, ¿hay alguien en casa? Los vecinos no habían visto a nadie. Parecía que nadie había ido a la cabaña desde hacía meses. El agente no vio ningún rastro reciente que indicara que hubiera llegado alguien. Ni huellas de neumáticos ni de pisadas. Sabíamos que no habían llegado a la cabaña. Si los Kernack no habían llegado a la cabaña, ¿qué les había ocurrido? Sin tiempo que perder, el inspector Don Hunter inició la investigación junto con el inspector Lee. Lo primero que debes comprobar es la posibilidad de que los ingresaran en algún hospital. Estaba mirando esto. Preguntar en el departamento de transportes y dar su matrícula por si algún agente había visto su vehículo. El inspector Hunter llamó a los departamentos de policía de la zona e incluso al depósito de cadáveres por si estaban los Kernack. Y también tienes que hablar con la gente con la que tendrían más contacto. Los miembros de su familia. Les llamas preguntando si saben algo de ellos. Pero los investigadores no consiguieron nada. Hacía días que nadie sabía nada de los Kernack. Pasaron otras 48 horas. Andrew Kernack y los investigadores que buscaban a su desaparecida familia estaban cada vez más preocupados.
No nos explicábamos cómo era posible que toda una familia desapareciera así, sin más. Luego, como es lógico, empiezas a pensar en juego sucio. Sin tiempo que perder, la policía se dirigió a la casa de vacaciones de los Kernak. Quiero que vosotros busquéis por este lado de la casa. Estamos buscando cualquier pista de la familia desaparecida. Teníamos ayudantes y agentes de otras agencias ayudándonos con la búsqueda. Y también teníamos perros. Hay que agotar todas las posibilidades. Y una de ellas era que la familia hubiera ido a la zona situada detrás de la cabaña para acampar y les hubiera ocurrido algo que les impidiera ponerse en contacto con su hijo. La búsqueda continuó durante horas. No encontramos ninguna prueba, ni sangre, ni ninguna señal de que algo hubiera ocurrido en la cabaña. No hallamos nada que nos indicara por qué había desaparecido la familia. A la puesta del sol, suspendieron la búsqueda. Pero cuando parecía que el caso entraba en punto muerto, la policía recibió una llamada del jefe de Allen Kernak. Había ocurrido algo muy extraño. Allen había recibido una llamada telefónica. Una extraña llamada el día antes de que Allen Kernak desapareciera. Estaba deseando irse de fin de semana hasta que recibió la llamada. Se fue a ver a su jefe y le dijo que tenía que marcharse, que se trataba de una emergencia familiar. Allen Kernak se marchó precipitadamente. Todo el mundo dijo que se comportó como si tuviese miedo, de forma distinta de cómo se comportaba normalmente. Fue la última vez que alguien vio al hombre desaparecido. ¿La emergencia familiar estaba relacionada con la desaparición de los Kernak? La policía investigaba la misteriosa desaparición de la familia Kernak. Allen, Donna y su hijo Tom habían desaparecido cuando parecía que se iban a su cabaña a pasar el fin de semana del 4 de julio. Extraño sería una buena palabra para definirlo. 3 personas y su perro habían desaparecido. Los investigadores tenían su primera pista. Allen Kernak había recibido una llamada en su trabajo sobre una emergencia de su familia. Pero solo quedaba un miembro de la familia a quien preguntarle, Andrew, y dijo no saber nada acerca de una emergencia familiar. ¿Por qué Allen Kernak dejó el trabajo con tanta premura? Era otro capítulo de este incomprensible misterio. La gente del barrio donde vivían los Kernak estaba muy afectada, asustada. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué ha pasado? Cuando la noticia llegó a los medios y se emitieron sus fotos, al tiempo que las publicaba el periódico local, la policía se vio inundada por las llamadas. Recibíamos llamadas constantemente. Podía tratarse de un vidente o de gente que decía, yo estaba en Indiana y vi a esa familia junto a la carretera. Y teníamos que investigarlas todas, aunque no nos llevaron a ninguna parte. Cuanto más tiempo llevara desaparecida la familia, más temían los investigadores no encontrar a los Kernak con vida. Cuando 3 personas llevan más de una semana desaparecidas y antes llevaban una vida rutinaria, sabes que algo va mal. Algo va muy mal. Estábamos seguros de que algo malo le había ocurrido a esa familia. Había pasado un mes y seguían sin pistas. En el condado de Jefferson todo el mundo parecía tener una teoría sobre lo ocurrido a la familia Kernak. Los responsables de su desaparición podían ser bandas de moteros e incluso cultos satánicos, y el miedo empezó a echar raíces en este lugar otrora tranquilo. Creo que cualquier persona normal que viviera en esa zona pensaría, Dios, voy a empezar a cerrar la puerta, no sé qué está pasando.
Pero cuando parecía que el caso había topado con un muro, surgió una pista que podría darle nueva vida a la investigación. Encontraron la camioneta de los Kernack oculta y abandonada en el bosque. La camioneta fue encontrada en el punto medio entre la casa de la familia en el condado de Jefferson y la cabaña en el condado de Waukesha. Primero, los agentes llamaron a un equipo especializado para buscar cualquier señal de la familia desaparecida. Evidentemente, con una pista así, aumentan tus esperanzas. La camioneta de la familia estaba en una zona muy apartada. Puede que estuvieran pescando y les asaltaran y encontráramos los cuerpos. Pero no había ni rastro de los Kernack, vivos o muertos. A continuación, buscaron pruebas en la camioneta, buscando cualquier cosa que les ayudara a desvelar el misterio. Sí, parece muy limpio. Parece muy limpio. Si alguien atacó a la familia, habría señales de lucha. Algo tenía que haber ocurrido y encontraríamos pruebas de la pelea. Sangre, cabellos, cualquier cosa. Pero no encontramos nada. Parecía que hubieran abandonado el vehículo ahí. Estaba limpio. Y quiero decir, demasiado limpio. Parece un registro de trayecto. Descubrimos que todos los vehículos de la familia tenían su registro de trayecto y todos habían sido meticulosamente rellenados con la fecha, los litros de gasolina, las iniciales o el lugar de las gasolineras e incluso la cantidad pagada. Los agentes estudiaron el registro de trayecto. Mira, ahí hay un vacío de 17 días. Algo no estaba bien. ¿Cuánto marca el cuentakilómetros? Vamos a verlo. Había 3.500 kilómetros en el cuentakilómetros que no aparecían en el registro. No habían anotado nada, lo cual era muy raro. ¿A qué se debía la discrepancia entre el registro de trayecto y el cuentakilómetros? ¿Dónde había estado la camioneta de los Kernack? En el condado de Jefferson, Wisconsin, la policía estaba buscando a Allen, Donna y Tom Kernack. Los agentes habían encontrado la camioneta de la familia, pero poco más. Su hijo Andrew nos había dicho que habían preparado un gran equipaje para llevarse. Pero no había nada en la camioneta. De hecho, la habían limpiado. Y había algo más. El padre era muy meticuloso, manteniendo al día el registro de trayecto de sus vehículos. Pero el registro de trayecto no coincidía con el cuentakilómetros. Queríamos saber por qué había tal discrepancia en el registro de trayecto. Y la única persona con la que podíamos hablar era Andrew, el único miembro de la familia que quedaba. Gracias por venir, Andrew. Te lo agradezco. Me gustaría hablar contigo del registro de trayecto. Andrew le explicó que era su padre quien se ocupaba de las anotaciones. No lo sé, yo no me ocupo de eso, pero yo podría ser el responsable de esa discrepancia por no haberlo hecho. Andrew era una persona muy prudente. Respondía con gran cautela a las preguntas que le formulabas. No estoy seguro, les ayudo con todo lo que sé. ¿Tú qué crees que le ocurrió a tu familia? Una de las explicaciones que nos dio Andrew es que su hermano Tom hubiera hecho algo a sus padres y no hubiera vuelto. Pero eso no encajaba con lo que los agentes sabían tras hablar con los familiares de los Kernack. Hablando con la familia, quedó claro desde el principio que la relación que Allen y Donna tenían con Tom era muy fuerte. Mucho más que la que mantenían con Andrew. Cuanto más duraba el caso, más dudas tenía el agente Hunter sobre Andrew Kernack.
Supongo que, como investigador, tenía la sensación de que era un hipócrita, la clase de persona que te dice lo que quieres oír quitándole importancia. Empezamos a sospechar de él. Pero los agentes no tenían ninguna prueba de que Andrew Kernack hubiera hecho algo malo. Tuvieron que dejarle ir. La policía no tenía ninguna pista. Pasó un año y seguían sin saber nada de la familia Kernack. Pero entonces los agentes recibieron una llamada de Carolina del Norte. Sargento Inspector Lee. La policía de ese estado tenía noticias sorprendentes, noticias que podrían convertir este caso de personas desaparecidas en un caso de asesinato. Un día nos llamaron para decirnos que se habían encontrado unos restos en Smoky Mountains, Carolina del Norte. Se trataba de un cráneo parcialmente enterrado, encontrado en las profundidades del bosque. Y había algo más. Se encontró una alianza de boda en el mismo lugar de los restos humanos. Tenía grabadas unas iniciales. Las iniciales eran AFK. Allen Francis Kernack. La policía prestó toda su atención al cráneo hallado en el bosque. Enviamos su historial clínico dental a Chapel Hills, Carolina del Norte. Y la oficina del forense identificó el cráneo como el de Allen Kernack. Allen Kernack estaba muerto. La policía esperaba un final mejor para el caso, pero por fin tenían algunas de las respuestas que habían estado buscando. La identificación positiva de que era de Allen no dejaba lugar a dudas. Era la confirmación que estábamos buscando. A pesar de que la policía había encontrado los restos de Allen Kernack, seguían sin saber nada de Donna o Tom Kernack. La autopsia reveló cómo había muerto Allen Kernack. La causa de la muerte era un traumatismo craneal con un objeto romo. Eso eliminaba la posibilidad de que se tratara de una muerte accidental. Allen Kernack había sido asesinado. Y a pesar de que un misterio había sido resuelto, uno nuevo estaba tomando forma. ¿Cómo acabaron los restos de Allen Kernack en Carolina del Norte? El inspector Hunter tenía una teoría. Analizamos la discrepancia en el kilometraje y vimos que proporcionaba el tiempo, o mejor dicho, la distancia. Un viaje de ida y vuelta a Carolina del Norte. Ya se sabía en qué habían sido empleados los 3.500 kilómetros que faltaban. Alguien condujo con la camioneta desde Wisconsin hasta Carolina del Norte y de vuelta. La policía creía que sabía quién había sido. Andrew Kernack. Averiguamos que en los 5 años anteriores había estudiado en la Universidad de Calloway, en Carolina del Norte. Andrew Kernack fue a la universidad a pocos kilómetros de distancia de donde se encontraron los restos de su padre. Las probabilidades eran astronómicas. Piensen en ello. La familia vivía en Helenville, Wisconsin, a 1.200 kilómetros. En las Smoky Mountains es encontrado el cuerpo de su padre. A 8 kilómetros de donde el hijo mayor había ido a la universidad durante 5 años y además conocía esas montañas como la palma de la mano. Andrew Kernack, el apenado hijo, se había convertido en el principal sospechoso. Allen Kernack había sido asesinado y sus restos habían sido encontrados en un bosque de Carolina del Norte, pero Donna, su esposa, y Tom, su hijo, seguían desaparecidos. La policía se concentró en Andrew Kernack, el único miembro de la familia que no había desaparecido. Empezamos a investigar. Averiguamos que Andrew había seguido unos cursos de senderismo por la zona en la que fue encontrado su padre. Pero había un problema.
La policía tenía pruebas circunstanciales contra Andrew, pero ninguna prueba concluyente. En ese caso, teníamos muy pocas pruebas físicas. Ningún testigo presencial, nada concluyente, nada en que basarnos. Los agentes investigaron el historial económico de Andrew Kernack, cuentas bancarias y llamadas telefónicas. Entonces encontraron un posible móvil para ese impensable crimen. El móvil era el dinero. Con la cabaña en el norte y el terreno en que se encontraba, la casa familiar, con 1,5 hectáreas de terreno y los seguros de vida, parecía que podría ganar $600,000 o más. Con su padre Allen muerto y su madre Donna y su hermano Tom aún desaparecidos, Andrew Kernack heredaría más de $500,000. Ahora, los inspectores ya tenían el móvil. La policía volvió a interrogar a Andrew Kernack. Bien, y ese hombre quiere que te haga algunas preguntas más. El inspector Hunter presionó inmediatamente a Andrew Kernack. No digo que le hicieras nada a tu familia, no digo eso, pero tengo que preguntártelo. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Lo has hecho? Mis padres ni hablar. Siempre esperas que obtendrás la confesión. Pero Andrew solo le proporcionó a la policía unas teorías absurdas. Andrew expuso sus propias teorías sobre lo ocurrido a la familia, que iban desde que habían sido abducidos por unos alienígenas a una banda de moteros que había atacado a la familia. La gente me dice que allí se celebran cultos extraños, aunque otros dicen que no es cierto. Tiene que tratarse de algo así para que desaparezca toda una familia. No estamos hablando de un asalto en una carretera secundaria. Ha ocurrido algo, banda de moteros. Usted me ha convencido de que no ha sido así. Pero no sé. Durante horas, Hunter siguió presionando a Andrew Kernack. ¿Alguien te ha dicho que sospechase de ti? Nadie me ha dicho nada de eso. Supongo que usted lo ha dejado claro ahora. ¿Qué crees que debería pasarle a alguien que ha secuestrado a su familia? Tío, encerrarlo. ¿Y por qué no harías algo así? Convénceme. Porque es mi familia, les quiero. ¿Tuviste algo que ver con ello? No. Creo que tras los interrogatorios quedó claro que no iba a admitir lo que le había ocurrido a su familia. Incluso sin su confesión, la policía estaba convencida de que Andrew Kernack había asesinado a su padre, su madre y su hermano. Nos reunimos con el fiscal del distrito del condado de Jefferson y llegamos a la conclusión de que podíamos acusarlo. Le detuvimos por el asesinato en primer grado de Allen Kernack. Los agentes estaban convencidos de que Andrew Kernack obligó a su padre a ir a su casa con la llamada de la falsa emergencia familiar y luego llevó a cabo su macabro plan. La casa estaba en un lugar aislado. Creo que Andrew fue matando a los miembros de su familia uno a uno a medida que fueron llegando. Creo que la razón fue únicamente la codicia, y le fue más fácil al sentirse poco ligado a su familia. La fiscalía tenía pruebas circunstanciales, pero ninguna física, que relacionara a Kernack con el delito. Siempre se corren riesgos, por bien preparado que esté el caso. No hay que olvidar que el jurado debe escuchar los hechos y llegar a una conclusión en base a ellos. Y finalmente, tras una investigación de 2 años, un juicio que duró 1 semana y 2 días de deliberaciones, llegó el veredicto. Andrew Kernack fue declarado culpable. Reconozco el mérito del jurado. Escucharon las pruebas y llegaron con la que yo creo fue la decisión correcta. Andrew Kernack fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de remisión. Los cuerpos de su madre Donna y su hermano Tom no se han encontrado. A mí no se me ocurre un crimen más atroz que el hijo que mata a los padres que le dieron la vida. Espero no tener que volver a trabajar en un caso así. Uno no imagina cómo alguien es capaz de hacerle eso a su familia. Fue un alivio verle condenado. Muchos de sus parientes lo agradecieron.